una bendición, un privilegio poder estar aquí en esta iglesia y poder también compartir la palabra de Dios. Vamos a la Biblia, Mateo capítulo número 9. Mateo capítulo número 9. Vamos a la Biblia, ahí a Mateo capítulo número 9, versículo número 35, y vamos a leer hasta el versículo número 38. Cuando usted lo tenga, le voy a pedir que se ponga de pie, por favor, para leer la palabra de Dios. Si usted lo tiene, diga un fuerte amén. Vamos a leer de forma alternada. Yo leo el 35, usted me ayuda a leer el 36, así vamos leyendo hasta todos juntos leer el versículo número 38. La palabra de Dios dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Todos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En el desierto cubierto de nieve de la frontera de Irak y Siria, Brian Dennis, comandante de la infantería de marina estadounidense, observaba a un grupo de perros sin dueño que merodeaba su base donde él y sus hombres se habían detenido para descansar y comer. Los animales buscaban sobras de comida. Cada vez que el equipo de Dennis iba a patrullar las aldeas de esa zona, los 15 perros estaban esperando allí. Su líder era un perro gris pastor alemán de hocico negro. Los soldados lo llamaban Nobs. Los perros habían rondado por la base durante 3 meses. Para los aldeanos era un fastidio porque robaban comida. Pero Dennis, piloto de un avión caza F-18, en su segundo recorrido se hizo amigo de Nobs. Un frío día de invierno, en diciembre del 2007, los perros merodeaban como siempre, pero algo malo le ocurría a Nobs. Temblaba y apenas podía mantenerse en pie. Dennis se acercó a él y vio que tenía una herida en un lado del pecho. La piel de alrededor estaba cubierta de sangre seca y la herida parecía infectada. Los aldeanos le contaron al comandante que un soldado iraquí había apuñalado al perro con un destornillador. Al final del mensaje le contaré el resto de la historia. En esta tarde quisiera hablarle del tema compasión por las multitudes. La Biblia dice en el versículo número 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por darnos la bendición de estar aquí en tu casa, gracias por los himnos, por las ofrendas, que son una manera de poder adorarte. Pero Señor, ahora estamos en el momento más importante, que es la predicación de tu palabra. Te rogamos, Señor, que hables a nuestros corazones. Quita todo impedimento, todo cansancio que pueda haber en cada uno de nosotros. Ayúdanos a enfocarnos en lo que tú quieres enseñarnos, en lo que tú quieres hablarnos. Dame de tu gracia y de tu poder para predicar tu palabra, y que al finalizar podamos tomar decisiones en relación a lo que vamos a estar viendo. Gracias por este tiempo y una vez más bendice tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Cuando la compasión deja de ser parte de la vida de un cristiano, la vida cristiana se torna rutinaria, religiosa y sin propósito. Nuestro máximo ejemplo de una vida compasiva es Jesucristo. Y en esta tarde me gustaría exponerle lo que es compasión y cómo impacta la vida diaria de un cristiano. La Biblia dice aquí en el versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. La palabra compasión
es usada como la palabra más fuerte para lástima en el idioma griego. Describe lo que mueve al hombre en lo más profundo de su ser. Realmente esta palabra compasión no se encuentra en el idioma griego clásico, pero para los evangelistas, para los escritores de los evangelios, no había forma de explicar el carácter y la conducta de Jesús hacia la gente, de tal forma que escogieron una palabra llamada compasión. Esta palabra era única y exclusivamente utilizada para la persona de Jesucristo. Incluía amor, misericordia, bondad de Jesús hacia la gente. La compasión impulsaba a Jesús a hacer algo por los que estaban a su alrededor. La Biblia dice en Mateo 20:34 que entonces Jesús fue movido a misericordia. La palabra misericordia en ese pasaje también se puede traducir como compasión. Dice la Biblia que fue movido a misericordia y tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista. La palabra de Dios dice ahí, y al ver las multitudes. La palabra multitudes en este pasaje se refiere a gente de todo tipo. Diferentes clases sociales, diferente carácter, diferente color, diferente situación, diferente trasfondo y diferentes problemas. Esta gente era multitudes. Todos probablemente con algo diferente, pero también con una condición espiritual en común. La Biblia dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y note lo que dice ahí la Biblia, porque estaban desamparadas y dispersas. En otras palabras, era gente sin esperanza, sin paz, sin propósito, sin futuro. Gente sin amparo, sin protección, descuidadas y en peligro permanente. Esta clase era la gente que vivía, o esta clase de gente, perdón, era las personas que vivían en el tiempo de Jesús. Pero déjeme decirle una cosa, es la misma clase de gente que vive hoy en día a nuestro alrededor. Gente desamparada, gente sin esperanza, sin propósito, sin futuro, sin amparo, sin protección, descuidadas y en peligro permanente. Gente desamparada, pero también gente dispersa. En otras palabras, gente apartada de Dios, sin dirección, sin guía, viviendo sin propósito, viviendo sin razón de vida. Gente esclavizada por el pecado, por la mentira y por el poder de Satanás. Gente dispersa. La Biblia dice que a esta clase de gente, multitudes, Cristo tuvo compasión de ellas. En esta tarde quisiera hablarle de cómo la compasión nace en la vida de un cristiano. Y en primer lugar, la compasión nace al ver. La Biblia dice ahí en el versículo número 36, y al ver las multitudes. Esto es más que echar un vistazo. Esto es observar, mirar con atención la situación y la condición de las multitudes. Jesús vio un rebaño de ovejas olvidado. Un rebaño de ovejas que necesitaba un guía, que necesitaba dirección, necesitaba cuidado y necesitaba protección. Cristo observó más que echar un vistazo. La Biblia dice que Jesucristo observó y reflexionó en la forma de vivir de esta gente. Observó su carácter,
observó su conducta. Y esto impulsó a Cristo a hacer algo por ellos. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Al igual que Jesús, nosotros como cristianos necesitamos observar, mirar con atención la condición de la gente que está a nuestro alrededor. Necesitamos ver las multitudes. Porque hay gente de todo tipo a nuestro alrededor. Gente olvidada que necesita que alguien les muestre misericordia, que alguien les muestre amor, que alguien les muestre bondad, que alguien les muestre el camino que les traerá esperanza, el camino que les traerá gozo, el camino que les traerá propósito, el camino que les traerá vida eterna. Hay gente esclavizada por el pecado, por Satanás, por el mundo, que necesitan que alguien les muestre la libertad que solo se encuentra en Jesucristo. Hay gente esclavizada por el alcohol, la droga, la inmoralidad, la idolatría, el engaño, que necesitan que alguien les muestre que Cristo es el único que puede cambiar y transformar sus vidas para siempre. Porque Él es la verdad, Él es el camino, Él es la única solución para los problemas de la humanidad. La esperanza es Jesucristo. Pero necesita que alguien observe, que alguien mire, que alguien ponga atención en su condición, en su situación, en sus necesidades y sea movido a compasión. La Biblia nos habla de cierto samaritano que iba de viaje y llegando, dice la Biblia que vio a un hombre. Pero antes de él pasaron dos hombres más, un sacerdote y un levita. ¿Sabe cuál fue la diferencia entre estos tres hombres? Que el buen samaritano observó. Aquellos dos hombres vieron y pasaron de largo, un vistazo. Pero el buen samaritano se detuvo, observó, vio la necesidad e hizo algo. La Biblia dice que fue movido a misericordia. ¿Sabe cuál es el problema hoy en día del cristianismo? El problema hoy en día del cristianismo por todo el mundo es el mismo. Nos falta mirar, observar a las multitudes. El ser humano por naturaleza es egoísta. Somos egoístas. Somos egocéntricos. Y todo lo dedicamos hacia uno mismo. Esa observación de las necesidades sí lo hacemos, pero hacia uno mismo. Y ese es el problema hoy en día. Por eso la vida de muchos cristianos está apática, indiferente, sin sabor. Porque muchos cristianos tienen problemas, como todos tenemos problemas. Es parte de la vida. Es parte de la vida cristiana. Diferente clase de problemas, diferentes niveles de problemas, sí. Pero la verdad es que hay gente con más y peores problemas que nosotros. Y ellos necesitan que alguien sea movido a misericordia, impulsado a compasión. El pastor Hiles decía que cuando te sintieras desanimado, que ya no puedes con tus problemas, sal, ve al hospital y vas a ver que te vas a animar, que tus problemas van a ser así, a
comparación de los demás. Pero ¿sabe qué se necesita? Observar, ver. En primer lugar, la compasión nace al ver. La Biblia dice que Jesús vio. En segundo lugar, la compasión nace al ser intencionales. Al ser intencionales. ¿A qué me refiero? Mire lo que dice la Biblia en el versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En otras palabras, Jesús buscaba la oportunidad para hacer algo por la gente. Porque ver la necesidad y no hacer nada, simplemente eso es lástima. Usted puede ver a un hombre por la calle, sin hogar, sin dinero, todo sucio, con hambre, con necesidad. Pero si usted lo ve, su corazón se conmueve y no hace nada, eso simplemente fue lástima. Yo no dudo que ese sacerdote y ese levita vieron la necesidad, pero no pasó de ahí y se fueron con su lástima. Jesús vio la grandeza de la necesidad humana como una oportunidad de hacer algo grande para Dios. Y así, de la misma manera, el diario vivir de Cristo se caracterizaba por ser intencional y hacer algo por las multitudes. Jesucristo buscaba la forma, buscaba la manera, buscaba las oportunidades por donde quiera que Él iba. Él buscaba oportunidades para mostrar compasión, para hacer algo por las personas. Miren lo que dice el versículo 35. Jesús recorría ciudades y aldeas. ¿Por qué? Porque las ciudades eran diferentes a las aldeas. La gente de la ciudad no era la misma que la aldea. Las necesidades de la gente en la ciudad eran diferentes al de las aldeas. Y Jesús recorría ciudades y aldeas. Y dice la Biblia, enseñando en las sinagogas. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo, cuando entraba a la sinagoga, Él veía a la gente. Él veía a la gente religiosa, a los fariseos, a los saduceos, y Él veía su necesidad. Él veía que ellos necesitaban que alguien les mostrara compasión, porque estaban metidos en el error, en la falsedad, en la religión. Y Jesucristo quería enseñarles la verdad de Dios, mostrar compasión, hacer algo por las multitudes. Dice la Biblia que Jesús enseñaba y predicaba el evangelio, porque si se enseña y no se predica el evangelio, de poco sirve. El evangelio es poder de Dios para salvación. Jesucristo predicaba el evangelio, sanaba enfermedades y también las dolencias del pueblo. Él se dedicaba a ver por su situación física. Pero Él iba más allá. Él aprovechaba esa oportunidad también para ver por su enfermedad espiritual. Oportunidades para mostrar compasión. Ser intencionales. La Biblia dice en Lucas 4:1, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Al igual que Cristo, nosotros como cristianos necesitamos
ver la necesidad de la gente, buscar la forma, buscar la manera, buscar las oportunidades para cubrir esas necesidades de las multitudes. Tenemos que ser intencionales. Tenemos que aprovechar cada oportunidad que el Señor nos pone para mostrar compasión. La compasión nace en primer lugar al ver, en segundo lugar al ser intencional, buscar oportunidades y aprovecharlas. Y en tercer lugar, orar por más obreros. La Biblia dice en el versículo número 37, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cristo tuvo compasión porque vio una mies echándose a perder. Y se estaba echando a perder por falta de obreros, de segadores. ¿Por qué la mies es mucha y los obreros pocos? En primer lugar, porque hay negligencia. Hay negligencia por parte de quienes deberían estar haciendo el trabajo y no lo hacen. Pero también la mies es mucha, los obreros pocos, porque en realidad no se alcanza. No se alcanza de obreros, no son suficientes. La mies, la cosecha está sobrepasada. Es demasiado. Y unos que son negligentes y otros que están haciendo el trabajo no alcanza. Sigue habiendo más. Es importante entender que la mies puede echarse a perder si no hay obreros que aprovechen la oportunidad. Jesús nos ha advertido que las oportunidades para mostrar compasión, para traer gente a su reino, se puede desperdiciar por falta de obreros. En fin, la verdad es que necesitamos más obreros. De tal forma que como cristianos necesitamos pedir que Dios toque el corazón de más gente para que entienda su deber ante Dios de levantar la gran cosecha y ser diligente en hacer el trabajo que el Señor nos ha mandado. Y cuando nosotros oremos que Dios toque el corazón de otros, Dios de igual manera al mismo tiempo calentará nuestros corazones para que seamos diligentes, para que nosotros también hagamos o sigamos haciendo las cosas como Dios lo manda. Y la promesa de Dios es que todo resultado trae fruto. Los aldeanos le contaron al comandante que un soldado iraquí había apuñalado al perro con un destornillador. Denny no soportó ver sufrir a Nabs. Localizó al médico del equipo y juntos le lavaron la herida y lo curaron. Cuando terminaron, la temperatura ambiental había bajado aún más, era invierno. No creí que el perro sobreviviera la noche, contó Dennis. Pero al llegar la mañana, Nabs seguía vivo, con dolor y muy débil, pero vivo. El equipo debía partir, así que Dennis se arrodilló para despedirse. Mantente fuerte, le susurró al perro. 10 días después regresó con su unidad. También Nabs volvió. Seguía débil, pero los hombres lo alimentaron y jugaron con él como siempre. Cuando concluyeron su trabajo y de nuevo partieron hacia su puesto de combate a 112 kilómetros al sur, se dieron cuenta de que Nabs, lento pero decidido, trotaba tras sus vehículos.
Lo siguió por un largo trecho de desierto hasta que lo perdieron de vista. Al cabo de 2 días, Denny se encontraba en el puesto hablando con unos oficiales iraquíes cuando uno de sus hombres irrumpió por la puerta. Venga, apremió al comandante. ¿No va usted a creer quién está allá afuera? Denny se disculpó y salió sin imaginar lo que iba a ver. Allí estaba Nabs. Es imposible, pensó el comandante, asombrado. El perro había recorrido 112 kilómetros de desierto helado y hecho frente a lobos y guerrilleros para reunirse con el amigo que le había salvado la vida. Oh, querido oyentes y gente inconversa, hace esto por simples animales. ¿Cuánto más nosotros que somos creyentes, que nos llamamos ser cristianos, que tenemos al Espíritu morando en nuestros corazones? Deberíamos de tener compasión y hacer algo al ver la situación espiritual de la gente y la necesidad que tienen de alguien que les ame y les muestre el camino que cambiará y transformará sus vidas. Hay un himno que dice: por todo el mundo, por tu ciudad, al ser sin Cristo que está en su maldad, has de hablarles de Cristo y su bondad por todo el mundo, por tu ciudad. Los resultados de un corazón compasivo es gente transformada, una inversión en almas que son eternas y gente agradecida porque hubo alguien quien les mostró amor, compasión y misericordia. Somos llamados a seguir el ejemplo de nuestro Salvador, quien por amor, compasión y misericordia se entregó por nosotros. Solamente acuérdese, usted antes de Cristo. ¿Qué sería de cada uno de nosotros, todos aquí, si Cristo no hubiera mostrado su amor para con nosotros? Por naturaleza, pecadores, apartados de Dios y condenados al infierno. Pero Cristo nos amó. Se entregó por nosotros. Nos ha dejado ejemplo. Pero también hubo alguien en la vida de cada uno de nosotros, alguien que fue movido a compasión y llegó hasta su hogar, hasta su trabajo, donde quiera que usted haya estado y en la situación que haya estado, y ese hombre, esa mujer, ese adolescente, ese joven llegó hasta su casa movido por compasión y le predicó el evangelio. Y eso cambió y transformó su vida en esta tierra, pero también en la eternidad. De tal forma que nosotros somos responsables de mostrar compasión por los de allá. Solo nosotros podemos hacerlo. Solo nosotros tenemos el poder, los cristianos. Las organizaciones sociales
de ayuda, de beneficio. Pueden satisfacer necesidades físicas, pero no espirituales. Los cristianos tenemos ese poder por el Espíritu. Tenemos que mostrar amor y compasión por aquellos que lo necesitan. Carlos Spurgeon dijo: evita que se pierdan, desvelándote diariamente por salvar a los hombres de la segunda muerte. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Que Dios nos ayude. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por tocar nuestros corazones. Ayúdanos, Señor. Necesitamos ser cristianos compasivos, cristianos que muestren el amor, la bondad, la misericordia que solo se encuentra en ti. Obra en nuestros corazones. Ayúdanos a que lo que acabamos de escuchar podamos llevarlo a la práctica. Hay vecinos, amigos, familiares, compañeros de trabajo, en fin, diferentes personas a nuestro alrededor con una misma necesidad, la necesidad de Cristo, del Evangelio.